soy Luis Carriza, soy artista jubilado y me interesa más la educación que el arte. En realidad el arte enamoro un poco, pero sí me interesa cómo conocemos y cómo afectar el conocimiento. ¿Qué significó el premio Figari para mí? Fue una reacción un poco ambigua, en parte pues no creo mucho en los premios. Me parece que cuando le das el premio a una persona estás disminuyendo a todos los demás que no lo recibieron, y en cierto modo me parece que lo que uno hace no lo debiera hacer por promoción personal, sino para contribuir al consenso colectivo, digamos, y a afectarlo para que marche para adelante. Y ahí ya no importa quién lo hace, importa qué efecto te ves lo que hace. Entonces, darte un premio, en cierto modo, te separa de esa actividad y encierra lo que podés haber hecho en el nombre premiado y lo saca del contexto colectivo. Así que por ahí me parece muy negativo. Por otro lado, reconozco que por formación tengo un ego y que cuando viene un premio de, genial, soy mejor que los demás, o creen que soy mejor de los demás, mejor, y te alegras. Pero es una cosa muy encontrada. Y te digo, mi primera reacción fue, está bien, muchos amigos míos lo recibieron y ahora me toca por viejo. Pero me acuerdo que después pasé a otra cosa y al otro día le dije a mi mujer, ¿sabes que me dieron el premio más importante del Uruguay? Pero no fue que recibí y corrí a buscarla para decirle. Y eso es sintomático de la recepción. Ahora, después del evento de ayer fue muy emocionante y fue la vuelta a casa, digamos. Esa parte fue la que me emocionó, no el ritual y el protocolo de la entrega de premios, sino el reencuentro con, no sé, 200 personas ahí que estaban con mucho cariño. Y eso me parece más importante. En tercer año de Bellas Artes, en donde tenía de profesor a Armando González, que era stalinista. Todavía en los años 50 tenía un busto de Stalin en el taller, y que sin embargo un día me dijo, mira, no, me parte el corazón decirte esto, pero te lo tengo que decir. No trates de ser realista, vos sos expresionista y hacé lo que quieras. Entonces me dio permiso para ser libre. Y mientras que de un profesor normal, digamos, eso es una actividad casi lógica de la forma de enseñar, en el caso de él fue percibir su dogma, percibir las paredes de su dogma y entender que le servían a él, pero no me servían a mí, y romper un agujero en esa pared para dejarme salir. O sea, fue un acto realmente memorable y para mí fue crucial y me marcó. O sea, de ahí fui por un tiempo un expresionista. El otro fue cuando ese expresionismo se agotó y me di cuenta que en realidad lo que estaba haciendo era un exhibicionismo personal de mis angustias, de mis neurosis, y que el arte en realidad no se trataba de eso, de ventilar lo que está dentro de uno, sino de activar lo que todavía no está claro en el otro. Y eso es lo que me llevó a lo que después se llamó arte conceptual, pero me liberó de cantidad de cosas también. O sea, ahí entró la teoría de información, de cómo se comunica, de cómo hay que cuidar lo que estás haciendo en términos de cómo es recibido y no cómo lo sentís.
En todo caso, si hay algo de lo que sentís, tiene que estar elaborado de una forma que sea útil para los demás y no como una declaración personal. Diría que esa es la segunda. Y la tercera fue descubrir que arte y educación en realidad son términos que separan una actividad que debería ser una sola, y al encerrar las actividades en las palabras, estás no ayudando a la actividad, sino previniéndola de ser eficiente. Entonces, al homologar arte y educación en un concepto total, me facilitó lo que yo creo, digamos. Lo que estaba haciendo siempre, pero de una forma entorpecida por el lenguaje. Y ahora está claro. El respeto por la autoría, que es un concepto conectado con la propiedad privada. Esto es mío y no es tuyo, por lo tanto. Yo soy el autor y vos sos el consumidor. O sea, son términos que no pensamos, pero que de hecho reflejan una ideología que es típica del capitalismo. Y mientras una obra permanezca atribuida a un autor, no se le permite ser absorbida totalmente en el consenso colectivo. Entonces, la autoría es como una prisión de la obra, que no permite el acceso al autor más que a la obra misma. Y tanto así que cuando no sabes el autor, anónimo del siglo XII. O sea, inventás un autor desconocido, o por lo menos el espacio dentro del cual un autor operaría y está esperando que se le encuentre el nombre. A mí me parece que al final de todo el proceso creativo de lo que hagas, cualquier actividad intelectual, el éxito total es cuando llegas al anonimato. O sea, cuando lo que construís al conocimiento es absorbido por el colectivo sin darse cuenta. O sea, que cambia la forma de conocer y que no importa quién lo contribuyó. No sabemos quién inventó la rueda y en realidad no importa si fue Juan Pérez o un hombre inglés o un hombre vikingo o lo que sea, o charrúa para el caso, que no tenían rueda, creo. Pero el asunto es que la rueda es importante y no quién lo hizo. Y en arte me parece que es un poco lo mismo. Y además, una vez que una contribución al conocimiento pasa a ser propiedad colectiva, termina convencionalizándose, termina en estereotipo y muere como contribución. Y por lo tanto se convierte en el blanco de ataque para una nueva generación creativa. Y ese es el proceso que hay que mantener vivo. En cambio, todo el mercado del arte y la historia del arte trata de concentrar las contribuciones en tal persona, en tal otra, y en mantenerlo separado del consenso colectivo. Entonces, cuando querés afectar el consenso colectivo, estás en otra ideología que es la filantropía, que es la de ayudar al pueblo ignorante a sofisticarse para adaptarse al canon de la clase social que controla los gustos, digamos. Ese es un proceso que reafirma el consumo en lugar de empoderar la creación de que ve una obra. Entonces la obra termina convirtiéndose en un ícono. Y un ícono en realidad es un recipiente del poder, en donde el poder queda en la obra y tenés que respetarlo y adorarlo, y no pasa al que mira la obra para generar otras cosas. Entonces hay allí un bloque en el proceso social como debería idealmente funcionar. Si analizar la historia del arte, en realidad es una historia artesanal.
y eso lleva a destacar, digamos, la parte de virtuosismo de que lo hace. Mirá, yo esto no lo podría hacer, esa es la reacción. Y después está, le gusta o no me gusta, y si me gusta quiere decir que confirma lo que ya conozco, y si no me gusta, aunque lo rechazás, en realidad deberías estudiarlo más, porque no te gusta, porque está diciéndote algo nuevo que todavía no está computado dentro de tu sistema de consumo. Ahora, cuando me elogiaron por usar varios materiales, en realidad el elogio fue definirme como un multiartesano y dejar de lado qué es lo que estoy contribuyendo al conocimiento, que era lo que me preocupa. O sea, la elección del material para mí no es para ver qué tiene el material que me puede enseñar, aunque hay cosas que sí, sino que determinado problema va a requerir un determinado modo de presentación y que la elección de ese modo de presentación puede recurrir a cosas que ya existen o a técnicas que ya existen o pueden requerir el desarrollo de técnicas nuevas o de combinaciones inesperadas. Pero eso no es una investigación de los materiales o de mi habilidad manual, sino que es un proceso de cómo comunico mejor lo que quiero comunicar. Entonces, para mí ahí, por ejemplo, no hay una diferencia entre hacer una obra de arte o dar una charla o dar una clase o escribir un ensayo o curar una muestra. Para mí es siempre, son problemas distintos que requieren en la comunicación un medio distinto para ser más efectivo. Entonces, si yo tengo que, al revés, curar una muestra y voy y me pongo al lado de los cuadros que cuelgo y canto lo que dice la obra o lo que quiere decir la obra, eso no va a ayudar en la comunicación. Entonces, a lo mejor le muestro qué bien canto, pero la conclusión es porque no se va a la ópera en lugar de curar una muestra. Entonces, tengo que analizar qué es el problema que estoy solucionando al presentar una muestra. Y ahí eso te determina evaluaciones de la curaduría. Hay curadores que usan las muestras para ilustrar una tesis del curador y por lo tanto explotan al artista. Hay curadores que cuelgan las obras y punto, son instaladores. Y hay curadores que para mí son los buenos, que tratan que las obras dialoguen con el público de la mejor manera posible, dentro de un contexto que a lo mejor el curador plantea. Pero eso te descarta el curador diva, te descarta el curador mediocre que cuelga, o te descarta el curador que implementa su gusto sin saber bien qué es lo que está contribuyendo al conocimiento. Ahora, eso lo puedes traducir a cualquier medio. En la clase, en la universidad, yo puedo dar un discurso y punto, y declarar qué es lo que pienso, o puedo plantear preguntas que generen una forma de pensar, una cadena de pensamiento en el estudiante impredecible, pero que demuestre que el estudiante está generando su proceso de conocimiento. Y si logro eso, logro que el estudiante se independice y me abandone lo antes posible como profesor, en lugar de depender de mis opiniones y de mis declaraciones. Eso también es paralelo a lo que pasa en arte. O sea, estoy creando íconos o estoy creando detonadores. O sea, hay una diferencia entre denotar, que es lo que hace el arte tradicional, y detonar, que es lo que el arte debería estar haciendo. Me preguntaron de qué rol tenía la ética en lo que hago, ¿no? Y la respuesta fue, en realidad a mí lo único que me interesa es la ética. La política para mí es la estrategia
el juego, digamos, con el que puedo implementar las reglas para que la ética ocurra. Y en mi caso personal, por accidentes biográficos, terminó siendo arte. Pero el arte está en tercer lugar en esa escala de jerarquías y es la menos importante. O sea, podría ser zapatero, podría ser albañil, el proceso es el mismo, a lo mejor un poco más difícil de expresarlo, pero ese orden se mantiene. Entonces, en el caso de política es no política partidaria o ideológica, sino la forma de lograr implementar un sentido ético. Y eso en realidad es una construcción utópica, porque la ética es una construcción utópica ya de entrada, pero está radicado en realidad en el poder, en quién tiene el poder y quién no lo tiene, y por qué lo tienen algunos y otros no. Y esa parte me parece fundamental. Y creo que en última instancia eso es lo que el hilo de mi obra. Desde el principio, aunque no fuera consciente, pero a lo largo de los años vas destilando tratar de reanalizar lo que estás haciendo y por qué. Y diría que ese es el hilo común. Y ahí fue donde fue muy importante el quiebre con el expresionismo, porque en el expresionismo justamente el poder estaba agarrado por mí y fue recién cuando lo largué que me encontré. Y la cosa que a mí me sorprendía era, yo empecé a enseñar por el 61, o sea, 5 años antes de entrar en el conceptualismo, pero enseñaba conceptualmente, o sea, los ejercicios que le daba a mis estudiantes eran conceptuales, eran de búsqueda de soluciones abiertas, donde no se sabía cómo iban a terminar, o de invertir cosas esperadas. O sea, por ejemplo, me acuerdo uno era el dibujar una silueta ocupada por una sombra de un objeto que todavía no existe. Y entonces tenían que construir un objeto que largara esa sombra, ¿no? Ahora, mi arte en ese momento era expresionista y yo sentía que yo estaba como corriendo atrás mío, o no escuchándome, no escuchando mis propias ideas. Y recién me puse al día en enero del 66. O sea, fue muy concreto el momento y fue después de 3 meses de crisis, de no saber qué hacer. Bueno, a mí la inteligencia artificial me interesa porque siento que estamos frente a un quiebre ya no cultural, sino de forma de concebir el mundo. A medida que se va refinando la inteligencia artificial en un mundo de consumo, estamos en peligro de permitir que la imaginación quede en manos de la inteligencia artificial y no en nuestras manos. Y eso no es un asunto de poder, sino un asunto de los márgenes que se le imponen a la imaginación. La inteligencia artificial está, por definición, armada sobre criterios de predictibilidad, aun si la predictibilidad escapa nuestra posibilidad de predecir. Quiere decir que la noción de infinito para la inteligencia artificial es muy simplista. Es 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Sabes que no vas a llegar, pero sabes qué es, sabes cuál es la ruta. La imaginación libre en el ser humano es más similar al infinito de un agujero negro, en donde no hay fronteras, no hay límites, no hay un orden, hay caos y entras y con la fantasía tratas de poner ciertos órdenes transitorios, no permanentes,
y por lo tanto impredecibles. Y si perdemos esa habilidad, perdemos la habilidad de criticar lo que pasa en la inteligencia artificial. O sea, permitimos que se piense por nosotros. Y en el momento que se piensa por nosotros, los robots vamos a ser nosotros y no los cibernéticos. Y eso me parece grave. Y eso no es un problema de escuelas de arte, es un problema del sistema educacional. Y bueno, a mí me aterroriza ese futuro, aunque no lo voy a vivir, pero me parece que urgentemente hay que enfrentarlo con todo. Hay que entender que el arte no es una actividad secundaria y de lujo ejercida por un monopolio de gente llamada artistas, sino que es una actividad de adquirir y procesar conocimientos que te ayuda a desarrollar una plataforma crítica desde la cual podés, desde lo imposible, entender qué es lo posible y quién lo controla. Entonces, eso es una actividad política, en realidad, en el sentido más profundo. Y eso hay que mantenerlo y estimularlo, no relegarlo o esperar que se resuelva solo. Bueno, todo esto explica por qué cuando hablan de mí como artista o como educador o como ensayista o como curador, como lo que sea, a mí me irrita mucho. Y me irrita porque se trata de hacer una definición ensalada, en donde la palabra ensalada no entra, o si entrara sería mejor, sino que es una acumulación de fragmentos, dentro de la cual yo siento que soy una persona que trata de pensar fuera de caja en cierto modo y trata de destruir la caja además, o por lo menos cuestionarla. Y diría que la palabra en último sentido que abarca lo que hago es soy un artista, pero no porque hago cosas, sino porque pienso y siento cosas y me atrevo a invadir cualquier disciplina que me convenga. Y en ese sentido me defino más como un generalista ignorante que se esconde en la palabra artista para meter la pata en cualquier cosa. O sea, si me meto en sociología, un sociólogo seguramente se va a llenar de críticas porque no me atengo ni al conocimiento ni al protocolo que define la sociología. Pero mi evaluación de lo que hago no viene de la sociología en este caso, sino que viene del arte, de lo que para mí es el arte. Es decir, estoy contribuyendo modestamente a un cambio en la forma de conocer o no. Y si eso es ortodoxo o heterodoxo, prefiero que sea heterodoxo, porque por lo menos, aunque falso, puede sacudir un poco la manera de pensar. Entonces, no hay una palabra que abarque eso totalmente y la más cercana es mi definición del arte.